Buenas tardes a todos. Gracias por acudir, gracias por estar aquí. Un placer volver a estar en Málaga y volver a esta casa. María Morente, muchísimas gracias, directora de este museo. Gracias por cedernos siempre tu espacio y por ayudarnos a montar estos saraos. El coloquio de hoy día que tenemos aquí, que hemos preparado, pues se enmarca dentro de lo que es y llamamos el Programa Andaluz de Cultura Gastronómica, cuya finalidad es bien simple y sin mucha complicación, es unir esos dos conceptos, cultura y gastronomía. ¿Para qué? Pues para llevar a la conciencia de todos ustedes, de todos los andaluces y de todo quien nos quiera oír, que la gastronomía es indudablemente y forma parte de la cultura. La gastronomía andaluza, por lo tanto, de la cultura andaluza, como no puede ser de otra manera. El año pasado, en esta misma sede, decía Juan Luis Arzuaga, con su manera peculiar de decir las cosas, decía, pero ¿cómo no va a ser la gastronomía cultura? Si la palabra cultura viene de cultivo, es lo primero que hizo el hombre, cultivar y cocinar. Y esas dos acciones, tan propias, tan ineludibles de la gastronomía, hicieron al hombre tal cual es hoy. Pues no puedo por menos que repetir sus palabras para tratar de llevar a vuestro ánimo y a vuestra convicción que cultura es gastronomía y que gastronomía es cultura. Obviamente, la cultura es un amplio mundo, dentro de este mundo globalizado más todavía, lo que mucha gente viene a llamar la hipercultura, pero dentro de esa hipercultura está encardinada sin lugar a dudas la gastronomía. Nosotros lo que queremos o lo que pretendemos es que ustedes, cuando realicen una actividad gastronómica, tengan muy claro en su cabeza que están realizando una actividad cultural. Al igual que cuando entran en este museo y vienen al museo y tienen ustedes clarísimamente, de manera casi inconsciente, que están realizando una actividad cultural, pues queremos llevar a su ánimo que lo mismo pasa con la gastronomía, porque tan hecho cultural son las obras de arte y las obras arqueológicas que hay en este museo, como lo puede ser un gazpacho. Lo dices así y parece como algo raro. Se te mueve o te inquieta por dentro porque no lo ves claro. Pues ahí es precisamente donde nosotros queremos ir, a que no haya ese reparo en ver y en saber y en estar convencidos de que la gastronomía es cultura. Lo que hay en el Museo Picasso son obras de Picasso, obviamente valoradas, queridas, amadas, atendidísimas por el mundo cultural y por los ciudadanos. Pero es que, con todos los respetos por las diferencias, pues un gazpachuelo también es un hecho cultural. Mañana tendremos aquí abajo en el patio un taller en el que hablaremos del gazpachuelo como seña de identidad malagueña. ¿Y quién puede dudar que el gazpachuelo o los gazpachos hablan de nosotros, hablan de nuestra historia, habla de quiénes somos, de quiénes son los malagueños, de quiénes son los andaluces? Habla de nuestra identidad y de nuestro patrimonio. Por lo tanto, reitero y reiteraré todas las veces que sea necesario, la gastronomía es y será siempre cultura. Como muy bien dice, creo que reza nuestro lema, Andalucía come cultura. Ahora me voy a permitir leeros, para ya como introductorio al coloquio que vamos a tener a continuación, os voy a leer un pequeño artículo, un pequeño escrito que viene a situarnos en el tema de este coloquio. Se llama y se titula Teatralidad, Gastronomía y Artes Escénicas. Imagínense tiempo atrás la Scala de Milán a full, de selecta audiencia. El ballet imperial ruso representa el lago de los cisnes. Se acerca el momento culmen de la obra mientras resuenan los trágicos acordes de Tchaikovsky y la Pavlova ejecuta su armonioso gran jeté lanzando su pierna al aire. Mientras flota ahí arriba, saca de entre los pliegues
de tul de su tutú una pata de pollo asado, que se zampa en 2 bocados, tirando elegantísimamente al aire su desnudo hueso antes de volver a pisar escenario cual leve pluma de ave bordando la perfección. La estupefacción es general, el público enmudece, el director de escena queda caquéctico. Reina el total desconcierto mientras la actuación sigue su curso como si tal cosa. Cae el telón. El público, salvo 4 novísimos foodies de entonces, abuchea sin piedad. La crítica es feroz. El grotesco gesto escénico ha destruido la belleza del arte de la danza. Y no será, me pregunto yo, que el arte de la cocina y el de las artes escénicas, en sus respectivos valores, son como agua y aceite que se repelen por sí solas, siendo bien cierto que pueden ser doblegadas en su esencia y obligadas a ligarse, no lo será siempre mediante tal violencia que haga de esa ligación violación. ¿Hay razón para añadir más y mayor arte escénica a una disciplina, la del cocinar y dar de comer en público, que ya posee su propia puesta en escena? ¿Se compara con razón precisa y figurativamente el servicio de sala con el del ballet? ¿Es este mundillo tan parte de la gastronomía como la alta restauración o, por el contrario, este gran teatro del trágico mundo de la buena y alta cocina necesita también de extravagantes performances? Muchos intentos históricos en los más diversos formatos ha habido de la mano de los más ilustres actores de las más bregadas compañías de restauración: Sublimotion, Somni, Hart, mesas en escenarios de congresos, etc. ¿Cómo podemos calificar los resultados obtenidos por estas experiencias? ¿Ha ido más allá de una efímera mediocridad? ¿Se equivocaría la alta cocina si pensase que va a encontrar su verdad en un exceso de escenografía y mensaje grandilocuente? Estas son algunas de las preguntas que a continuación tendrán que contestar nuestros contertulios aquí presentes. Pero antes de eso, démosle otra vuelta a la tortilla y volvamos a dejar volar nuestra imaginación como hemos hecho al principio. Sitúense imaginariamente en el restaurante Sacha de Madrid, cuya prima donna nos acompaña hoy. Han ido ustedes allí a probar y han ordenado su archifamosa y archicopiada tortilla vaga, esa que se hace solo por un lado y que ese día, como toppings, lleva caviar del bueno, mantequilla de coliflor y unas transparentes lonchas de papada ibérica. De cocina ven a asomar su plato y ustedes empiezan a salivar. Sacha lo porta con mucho porte, pero, oh sorpresa, aparece vestido con mallas, tutú y bailarinas. Lo pasa por sus narices, pero en vez de dejarlo en su mesa, continúa paseándolo por todo el restaurante haciendo piruetas de ballet. Cuando finalmente se lo sirve, la tortilla se ha cuajado y ha perdido toda su jugosidad. Las bolitas de caviar han explosionado, la mantequilla se ha derretido y la papada quedó blanca y tiesa. Adiós, Madrid. La decepción asoma al ánimo de los comensales. El ridículo es mayúsculo, salvo para 4 papanatas que aplauden como locos. La crítica es inapelable. El grotesco gesto escénico había arruinado la esencia del arte de la cocina. Querido Sacha, la cagaste. Muchas gracias. Bueno. A continuación voy a presentarles. No te lances todavía, que ya me puedes saltar al cuello. Vete quitando el tutú. No, me lo voy a ir poniendo. No. A mi izquierda, don Juan Echanove Lamanda, actor de teatro, de cine y televisión, obviamente también, director de teatro, director de escena, gastrónomo, cocinillas en su casa, etcétera, 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 y muy buen amigo. Bienvenido, muchas gracias por acompañarnos, Juan. Os pido un aplauso para él. Muchas gracias.
Más allá a su izquierda, el señor del tutú, don Alejandro Ormaechea, Sacha para la mayoría del mundo, con un restaurante en Madrid, cocinero, fotógrafo, cineasta, fraile, etcétera, etcétera, etcétera. Y bailarina. Y bailarina que hemos descubierto hoy. Hoy. Muchas gracias, Sacha, por venir y por acompañarnos en esta tertulia. Muchas gracias a ti. Y por último, y no por eso menos, don Teodoro León Gros, malagueño de pro, periodista, director de programas de Canal Sur, un conocedor de nuestra ciencia política, inmerso en todo tipo de tertulias ad hoc, y etcétera, etcétera, escritor, en fin, 60.000 cosas más. Teo, muchas gracias. Y con una gran curiosidad por saber qué hago yo aquí, pero... Siempre hay que tener un elemento extraño que sorprenda al público y que contrarreste a estos dos, porque si no, yo solo con ellos no puedo. No. Necesito de tu experiencia. Bueno, y ya por alusiones, pues podemos empezar hablando de bailarines y de restaurantes. Sacha, ¿qué te ha parecido el símil que he hecho? Jamás pensaba, mira que he tenido días sin dormir por culpa de mi cocina, pero pesadillas. Y esta es la primera vez que como vuelvo a pensar en esa imagen, voy a tener pesadillas y voy a mandarte a la tuna durante 10 años seguidos a tu casa por la noche para que veas lo que es la venganza, ¿no? Bueno, si lo que hablamos es de escena, al final una sala, porque el restaurante es más global, pero una sala no deja de ser un escenario, no deja de ser ese lugar donde suceden cosas, donde nosotros decimos que hacemos funciones, que hacemos 2 funciones al día, como se pasaba antes en el teatro, que es la mañana y la tarde, pero en algo, que luego seguiremos hablando, ahora dejaremos que hable la gente importante. Lo que sí coincide en que se parece esa teatralidad a un restaurante es en que las 2 situaciones son el último reducto que existe en Occidente de la humanidad. Y me explico. En uno hay alguien en el escenario que te está viendo y tú lo estás viendo. Estás viendo al tiempo real la realidad, le ves a los ojos, y cuando tú estás en el escenario también ves la reacción de la gente que está ahí, te mira, ¿no? En los 2 son de los pocos días, o los pocos momentos en donde cuando habla la gente te habla de verdad, donde no puedes digamos, escurrir tus sentimientos. Es decir, si la obra no te gusta, imagino que desde arriba se ve perfectamente que tu cara es horrorosa, y si el plato no te gusta es lo mismo. Hablábamos antes que es la misma situación que habéis visto todos 1000 veces en un teatro, de la gente asomándose, primero a ver si hay gente, luego segundo a ver quiénes son, y luego a ver si les gusta o no, con esa imagen de todos en el perfil mirando. Es la misma que pasa en una cocina, cuando la puerta de la cocina mira a la sala y en donde ves a todo el mundo como diciendo, uff, aquí hoy no funciona. Y eso yo lo he vivido en la sala. Hay veces que dices, uy, aquí no funciona, pasa algo y no sabes por qué. Porque aunque vayas a un lugar, tú tienes que ser, al final, una especie de actor que tienes que ver que cambias un poco el ritmo de la función, porque estás mirando y dices, aquí hay que cambiarlo. No sé qué sucede, pero a la gente les es igual. O nos pasa a los que estamos en la cocina que hay un día que dices, hoy la he clavado. Sales a la sala y te dicen, ven para acá. Hoy, fatal, dices, no puedo creerte. Y el día que tú piensas que lo has hecho fatal, es estupendo. Y en esa realidad de las 2 cosas, al final, nosotros tenemos que interpretar, y interpretamos. Porque esa estructura humana de verte enfrente de otro y mirarte a los ojos es fundamental. Creo que todos tenemos la capacidad de, cuando hemos ido a comer a un restaurante, mirar a los demás, mirar cómo comen. Y hay veces que hay mesas que es como si fuese un teatro, hay una pareja discutiendo
y está todo el mundo como a ver si pilla un poco qué están hablando, ¿no? Y hay veces que ves a otra mesa que está con el móvil hablando, que creo que todos lo hemos vivido, que están esperando a que el camarero llegue para tener conversación con él, en el cual están ahí a ver qué sucede, y desde el camarero tú desesperado, hay 5 mesas llamándolo y los otros enterándolo, y cuando se van se callan, que te dan ganas de acercarte y decir, dile que le odias, dile que no le quieres, pero dile algo, ¿no? Y todo eso lo vivimos como una función que hacemos todos los días, que preparamos, que no sabemos la obra, pero sabemos que como esa humanidad existe, la obra en ese momento tienes que cambiarla en un instante, porque tienes que hacer que la función siga, y es magnífico. Y luego cuando bajas el telón de la sala, te encanta que te digan que ha estado bien o no, pero te gusta la coreografía, tú ya ves la coreografía que hay ahí de cómo estás o cómo no haces, y luego al final lo habéis sufrido todos. Tenemos esa frase que decía yo hoy cuando estábamos, que es una frase mítica de una amiga nuestra, que es Paz Ibison, que hay también lo que nos pasa a veces en la sala, es el actor que se ha sobrepasado en exceso en sus formas y demás, y se ha ido del lugar, y esa frase es la de por favor que no se acerque el sommelier, que es la forma de que tú estés tranquilo mientras pides el vino, y la otra es, como digo yo, y por favor que el chef nos salude. Ese es el restaurante perfecto, ¿sabes? Si no se acerca al sommelier y el chef nos saluda, dices, qué felicidad, hemos hablado de lo nuestro. Y es lo mismo que en la época, que yo empecé a ir al teatro, que era Darío Fo, con esas obras participativas que decía, si yo he venido para estar tranquilo, aquí viene alguien. No me haga trabajar. No me haga trabajar, yo he pagado para que usted trabaje hoy, ¿no? Esas, pero prometo después de esta situación que algún día, no sé cuándo, serviré a alguien una tortilla vaga con un tutú. Quiero estar presente. Bueno, verás que eso sí que es arte. Don Juan, usted como director de teatro, que también es, aparte de otras muchas cosas, así de manera introductoria, entre similitudes de teatro y un escenario y una sala, ¿qué nos puedes decir así de sopetón? Yo creo que todo lo que se refiere a hacer una actividad delante de un público que tiene una opinión y que la va a manifestar de una u otra manera es un hecho teatral. Es un fenómeno teatral. Más que un hecho, un fenómeno teatral. Entonces, sí que sería interesante que entre todos diéramos con una definición de teatralidad. ¿Qué es la teatralidad? La teatralidad es utilizar los medios humanos y técnicos que tiene un grupo de personas para provocar una sensación o un sueño. ¿De dónde nace? Es decir, yo voy a intentar de alguna manera situarlo antes de que hablen ustedes, que seguramente tienen cosas más importantes que decir que lo que decimos nosotros, sin duda. Seguro. Eso es muy teatral, por otro lado, porque el público realmente es el protagonista. Pero digamos que siendo esa la teatralidad, podemos buscar una serie de analogías y coincidencias, como un primer bloque, entre lo teatral, entre el teatro en sí y la gastronomía o el restaurante en sí. Luego podemos hablar también de los riesgos que se producen de que esas dos corrientes humanas de provocar sueños caminen de la mano, porque pueden provocar en uno o en otro lado, tanto en el teatro como en el restaurante, varios problemas. Esos son los riesgos. Y luego las anécdotas que surgen de esta fusión. Quiero decir, ¿qué entiendo como una anécdota? Entiendo, por ejemplo, como una anécdota teatral en el ámbito de un restaurante, que en un momento dado el personal de cocina, o en este caso el director del restaurante, que sería el director de escena, que es el jefe de cocina, el dueño de la cocina, no el dueño del restaurante, que le pide a la sala cómo tiene que contarnos un plato. Y ese camarero se aprende una dificilísima receta
de un afamadísimo chef y cuando llega a la mesa, muerto de miedo, te mira a los ojos, pero tú ves que por sus ojos están pasando submarinos y te dice qué es lo que te vas a comer. No le interrumpas, como tampoco interrumpas al actor, no vaya a ser que tenga un blanco, pero no interrumpas al camarero, porque es muy probable que no sepa de lo que está hablando. Muchas veces se produce también en el teatro. Es decir, hay un dicho teatral que yo lo detesto, pero tengo que reconocer que es verdad, y es que a papel sabido no hay cómico malo. ¿No hay? No hay cómico malo. Ah. A papel sabido no hay cómico malo. Es verdad. Y en el fondo, a plato sabido no hay camarero malo. Es decir, ¿qué es lo que va a comer? Va a comer usted submarinos. Emulsión de tupinambo sobre una cama de no sé qué, no sé cuántos, con un gratinado del tal y del cual, no sé qué, no sé cuántos. Si tú le dices, ¿gratinado de qué? ¿Perdón? Sí, que ¿gratinado de qué? Que no me ha quedado claro. Espera un momento que voy a consultar. No. Ese cómico se mete entre cajas y dice, ¿de qué es el gratinado? Te dice a ti, al director de escena. Sí, y lo peor de todo es que cuando vuelve lo pruebe y el camarero vuelve a preguntar qué tal todo, ¿qué te va a decir? Después de esos 20 enunciados, le falta sal. Sí. Hay una cosa que decir, eso entraría dentro de los peligros de las analogías. Las analogías son muy claras. En un espacio concreto, iluminado de una manera concreta, con una decoración concreta, unos personajes elaboran una historia, generalmente un drama o una comedia dramática, pero la elaboran a la vista de los espectadores. ¿Cuál es la diferencia realmente en todo esto? Digamos que hay una similitud, hay público, luego hay una analogía, hay una similitud, pero ¿cuál es la diferencia? El público del teatro, en contra de lo que piensas, Sacha, perdona que te lleve la contraria, no lo voy a volver a hacer en mi vida, y mucho menos delante de estas personas tan amables, es que no os vemos. Sí os sentimos, pero no os vemos. La luz está creada de determinada manera que eres, bueno, salvo que sea algo provocado por la dirección de escena y que en un momento dado o participa el público o se realiza parte de la representación en el patio de butacas, nosotros no vemos a la gente. No lo vemos, la sentimos, que a veces es una cosa muchísimo más complicada que verlos. Porque no hay cosa peor que sentir a un público inhibido. En un restaurante los ves. Es decir, en un restaurante... No, pero en un restaurante el público, los comensales, son los verdaderos protagonistas. Se trabaja directamente para ellos, personalmente para cada uno de ellos. En el teatro no. En el teatro trabajamos para una platea compuesta, pues como todos ustedes hoy, pero si estuviéramos ahora en un teatro estaría iluminado todo desde fuera y desde arriba y se crearía una cortina de luz. Pero, ay, mi madre, tosen mucho, poco, ¿por qué tosen? Uno de los fenómenos que más se está alterando la puesta en escena, hoy en día, digamos, olvídate en una puesta en escena de provocar un oscuro total. Un oscuro total es aquella oscuridad que hace que en un momento dado una luz puntual en el escenario, una luz leve, pueda sugerir un amanecer, ¿no? Por ejemplo, puede sugerir un amanecer, olvídate de eso. Olvídate de eso, porque a poco que apagas la luz en el teatro, antes sonaban los móviles, ahora ya no suenan tanto, pero la gente chatea. Y una pantalla, un tío que chatea es una pantalla iluminada. Entonces ahora sí que le vemos la cara al público, pero le vemos totalmente inhibido del hecho dramático. De la misma manera que en un restaurante, peligro, dentro de la analogía, el bloque de riesgos que os decía. De la misma manera que en un restaurante la gente está mucho más preocupada, o determinadas gentes están mucho más preocupadas de fotografiar el plato y sobre todo de dejar constancia que se ha vivido la experiencia. Maldita palabra, la experiencia. Maldita palabra. Es que la experiencia es muy bonito, tener una experiencia. Pero cuando formateamos el hecho de que lo importante es asistir, entonces seguramente nos perdemos parte del sueño. Si nos dejásemos llevar por lo que nos propone, en este caso, todo un equipo al frente en un restaurante del director del restaurante, que generalmente es el jefe de cocina,
si realmente nos dejamos llevar por ese sueño, es posible que luego, cuando llegamos a casa, reflexionando, nos demos cuenta de que hemos vivido una experiencia. Pero si tú vas a un sitio a vivir una experiencia, es posible que sea una experiencia defraudatoria. Es muy posible que lo que tu expectativa no se vea colmada. Es muy posible que sientas frustración. Claro, es decir, ¿qué ocurre? Cuando no hay verdad, ¿cuál es la esencia de la teatralidad? La esencia de la teatralidad, seguramente la mejor definición la dio Federico García Lorca, que dijo que el teatro es una verdad para ser representada. No es verdad, pero es una verdad para ser representada. El acto de comer, ¿qué provoca? El acto de comer, fundamentalmente, y de beber, evidentemente, provoca una memoria emocional. La provoca. Tú estás comiendo un salmonete y en ese momento piensas y dices, me comí unos salmonetes un día con Fernando Huidobro en el Pedregalejo, que eran los mejores salmonetes que he comido en mi vida. Y en ese acto emocional, evocativo, entra en juego Málaga, el Pedregalejo, el pez, Huidobro. Y si te dejas llevar por esa experiencia evocativa, sigue. Y te dices, era un día nublado, era medio nublado, hacía viento, el taxista era simpático, era del Barcelona, porque por la conversación dedujimos. Y entonces estableces todo un momento de vida en torno a un salmonete. A mí eso es lo que siempre me ha interesado de lo que se produce en un restaurante. Yo siempre he dicho que el hecho de comer en sí está muy bien, pero es un hecho muy repetido. Para nosotros mucho más repetido que para muchas otras personas que a lo mejor no tienen oportunidad de acudir con frecuencia a un restaurante. Yo he tenido oportunidad de acudir a muchos restaurantes porque tengo 63 años, llevo trabajando desde los 18 años, trabajando en gira, y entonces he vivido muchísimos más días de mi vida fuera de mi casa que dentro de mi casa. Y claro, cuando estás fuera de tu casa, desayunas, comes, cenas, lo que haces en tu casa, y lo haces en un entorno de un restaurante. Incluso cuando estás en casa, salir fuera. Claro, exactamente. Entonces, en esa definición lorquiana de buscar una verdad para ser representada, tanto en el teatro como en la restauración, corremos un riesgo básico y fundamental. En la restauración es mucho más fácil de apreciarlo que en el teatro, porque el teatro cuenta con muchas armas para difuminar esto que os voy a decir, y es la sobreactuación. La sobreactuación mata. Mata el teatro, mata la creación, mata el sueño. No hay un sueño subrayado, un sueño sobreactuado, es una pesadilla, no es un sueño. Pero en el restaurante también ocurre. Ocurre por una receta sobrecargada, ocurre por un personal, como decíamos al principio, que sencillamente se limita a repetir sus líneas como un papagayo. Ocurre con ese ceremonial prácticamente del siglo XIX en que todo el mundo te pone los platos a la vez y parece que si no, no estás comiendo en un restaurante de nivel. Son cosas que son infantiles, pero que ocurren también en el teatro. De la misma manera ocurren en el teatro. Eso tiene mucho que ver, quiero decir, la sobreactuación o el subrayado en un teatro generalmente nunca es provocado por los actores. Generalmente vienen provocados por una mala dirección escénica. Es decir, los actores no somos capaces es muy difícil, hay muy pocos actores que sean capaces de ver la función sin ellos. Es muy, muy difícil salirse de eso que tú estás construyendo para intuir cuál es el resultado general de lo que aprecia la platea. Pero en la restauración sí. ¿Cuántas veces hemos observado esos platos llenos de ingredientes y tal, que para enumerarlos en una carta o en un discurso es imposible? O sea, quiero decir, es como la primera hoja del Quijote, o sea, es como la primera página de 100 años de soledad. Dices, pero vamos a ver, déjame desentrañarlo todo un poco, ¿no?
yo creo que ese mundo de la sobreactuación y del subrayado es un cáncer, al igual que hablábamos de la inhibición del espectador a través de los soportes digitales. Yo creo que en el teatro lo que pasa es que no se puede, es ilegal, es anticonstitucional. Tú no le puedes decir a un tío, dame el móvil que te lo devuelvo a la salida. Ni le puedes decir a un tío en un restaurante, dame el móvil que te lo devuelvo a la salida. Y muchas veces incluso llega un piola de un restaurante y dice, no, aquí está prohibido hacer fotos. Y dice, no, tú no puedes prohibirlo, es imposible. O sea, si se te pone chulo el comensal, te va a decir que va a hacer lo que le dé la gana, porque para algo está en un sitio, que es un servicio público, que es un restaurante, porque finalmente es un servicio público, es una casa de comidas. Hablabas antes, me ha hecho gracia el sucedido, el onírico sucedido de la Pavlova comiendo pollo. Yo el día un día hablando con Nuria Espert, hablando de que, yo comentando, digo, yo antes de hacer una representación soy incapaz de comer. Es decir, yo tengo que comer muy pronto, echarme una siesta y llegar al teatro con el estómago vacío y no se me ocurre comer nada, aunque tenga hambre. Es que tengo... Hoy no lo has hecho así, ¿eh? No, porque no tengo teatro. Bueno. Pero has visto que no he bebido ni una gota de alcohol. Cierto. ¡Anda! ¿Eh? ¿Y eso por qué? ¿Por qué? ¿Porque yo quiero dejar el alcohol para siempre? No, porque tengo una responsabilidad. Y bueno, el caso es que lo normal, es decir, en ese sucedido onírico de la Pavlova comiendo pollo, se puede asemejar a lo que voy a contar de Nuria. Nuria, entonces, se me queda mirando y dice, ¿no comes nada? Y yo, no. Y dice, yo sí. Y dice, yo puedo. Y le digo, pero bueno, ¿qué puedes comer? O sea, ¿te comes una pieza de fruta o algo así? Y dice, no, me puedo comer una paella. Y digo, ¿te puedes comer una paella y salir al cabo de media hora y hacer el jardín de los cerezos? Y dice, mira, cuando hacíamos 2 funciones, teníamos un tiempo para cenar y nos traían la cena al camerino. Y luego cuando salíamos del teatro no podíamos cenar en ningún sitio. Entonces la prioridad era comer. Entonces entre función y función nos traían de un restaurante, se le pedía al regidor, al transpunte, al director de escenario, decir, a ver, la compañía, ¿tú qué quieres? Yo, ¿qué hay? Dice, con la carta, ¿tienen filete empanado, tal cual? No sé. Ah, pues yo cordero asado. Y yo digo, pero me parece una animalada comerse una paella. Y dice, pues tendrías que ver a Montserrat Caballé, que no se toma una paella, se come una fabada. Digo yo, que se come una fabada antes de hacer Turandot. O sea, ¿pero cómo es posible? Y dices, no, es más, ella decía que si no comía antes de cantar, no cantaba bien. Yo flipaba en colores. ¿Te imaginas ¿os imagináis a Montserrat Caballé? Comiendo un fabadón. Pero parece ser que era una cosa bastante común en las compañías de repertorio y las compañías sobre todo que hacían 2 funciones diarias. Vamos a pasar palabra a nuestro querido Por Teo. favor. Yo creo que ya os he aburrido bastante. Teo, tú... Muchas gracias por estos aplausos inmerecidos, lo cual tiene doble mérito, porque merecerse un aplauso lo puede hacer cualquiera, pero que le aplaudan sin merecerlo... Teo, tú Todo tuyo, como Teo. comensal, Vámonos. como persona de platea teatral en un restaurante, cuando tú ves ese escenario, ves a la gente, a los camareros haciendo lo que han dicho Sacha y Juan sobre actuando, o ¿qué opinión tienes tú de todo eso? Es decir, ¿cómo tú, como cliente, como persona que accede a un servicio público de restauración, cómo lo ves? ¿Te cansa? ¿Te aburre? ¿Te gusta que te cuenten que haya sobreactuación, que no la haya? Danos un poquito tu opinión desde el otro lado. Bueno, es una opinión con muy poco interés, ya te lo adelanto. Bueno. Quiero decir, soy una persona que va a comer, me gusta comer bien, me gusta que no me molesten, me gusta que el sommelier no me presione para el vino, porque además prefiero vinos de menos de 35 euros. Pero bueno,
En principio sí, yo veo muy evidente ese paralelismo entre el restaurante y el escenario, entre los actores, el público, entre un movimiento en escena que enriquece mucho la experiencia y el talento que es capaz de construir algo fascinante, ¿no? Pero me quería centrar en otro aspecto. Digo, porque mi experiencia de comensal, pues es, como decía ahora mismo Juan, el placer de ir a tomarme unos salmonetitos. La verdad es que hemos citado los salmonetitos, Juan, y no hemos citado lo que nos hemos tomado antes. Bueno, que tampoco queremos molestar al público. Pero claro, es que tampoco se trata de que salive mucho el personaje. Además, él ha dicho que no ha bebido, quiere decir que nosotros hemos bebido. Sí. Ciertamente, sí. He de decir que sí. Viendo la media entre lo de ayer de Juan y lo de hoy, le sale bien. No, me sale suficiente. Ayer se me fue de las manos. No, pero hay una cosa que sí me parece interesante. Tú reivindicabas al empezar, Fernando, el hecho de que la gastronomía y la cocina es cultura. Y yo creo que eso es evidente. Otra cosa es que compararla con el arte. Ahí yo creo que hay elementos que ya, en fin, merecen distinciones y matices mucho más profundos, ¿no? Pero es un hecho cultural, evidentemente, y es cultura en el sentido de la tradición y de la experiencia. Lo que ocurre es que yo creo que en buena medida la enorme riqueza cultural que tiene la gastronomía y la cocina ha sido sustituida por la lógica del espectáculo, ya que estamos hablando de teatralidad. Pero yo creo que, y en esto los medios de comunicación, que supongo que es el punto de vista que yo aporto aquí, los medios de comunicación creo que somos extraordinariamente cómplices de convertir casi todo, no solamente la cocina y la gastronomía, la propia política, ¿no? Es decir, que Vallandier tenía un libro, Le pouvoir sur scène, El poder en escena, ¿no? que decía, la política es teatro, es decir, los políticos son actores, buscan crear efectos, buscan conmover al público, y él hablaba incluso de que la política se había convertido en una teatrocracia. En el fondo, toda esa riqueza cultural que tiene la gastronomía y la cocina al final termina ¿en qué? En la gala de las estrellas Michelin, en los 50 Best, en los alguien, en el fondo también a veces como las revistas del corazón, alguien se separa, un grupo, unos amigos que tienen un restaurante, los eventos, evidentemente, el fusión, etcétera, etcétera. Es decir, en el fondo ponemos el foco en lo que tiene de espectáculo. Y ponemos el foco en lo que tiene de espectáculo porque eso es a lo que nos dedicamos los medios de comunicación. Y ha sido un proceso que ha ido degradando nuestra propia relación con la realidad progresivamente. Insisto, la gastronomía es un caso, no un caso especialmente significativo. Es verdad que a partir de cierto momento los medios de comunicación, sin meterme en muchísimos follones, para no entrar en teorías más exhaustivas de la cuenta, pero hay un momento en los medios de comunicación en que la gente siempre piensa que la crisis de los medios empezó con la llegada de Internet, y no. La verdadera crisis de los medios empieza en los años 80, finales de los 80 y principios de los 90. Philip Meyer, en un libro estupendo que se llama The Vanishing of Newspapers, la desaparición de los periódicos, decía: los periódicos empezaron a morir por la codicia de los editores. Ellos fueron los que mataron el periódico y el periodismo. ¿Por qué? Porque hay un momento en que empiezan a venderse los periódicos. El caso canónico es Time, la revista Time, que era la revista más prestigiosa del mundo. Hay un momento en que la compra la casa Warner, que es la gran empresa de la industria del entretenimiento. Y se crea el grupo Time Warner. Se decía entonces, no, esto es meramente compramos prestigio, incorporamos prestigio, pero Time seguirá siendo Time. Bueno, eso mismo fueron diciendo en Disney, cuando compraron medios de comunicación, News Corp, que se unió a la Fox y a 20th Century Fox, la NBS con Universal, la CBS con Viacom. Es decir, todo se fue reduciendo a 6 grupos, a 6 grandes grupos que controlaban todos los periódicos, las revistas, salvo muy pocos. Es decir, la industria del entretenimiento, la industria del show business, se compró los periódicos. Y decían que no iba a pasar nada.
En muy poco tiempo, todo el mundo estaba hablando ya del fenómeno de la tabloidización, como el periodismo serio, que los veteranos recordamos todavía con ciertas hechuras. Es verdad que estas degradaciones, estos deterioros tan progresivos a veces nos hacen como el envejecimiento. Claro, día a día no te das cuenta tanto cómo envejece alguien que si lo ves de 10 años en 10 años, claro. Y nuestra relación con la comunicación es cotidiana como para darnos cuenta de esa degradación que es evidente. Pero en todo caso, a finales de los años 90 ya todo el mundo estaba hablando de la tabloidización. La tabloidización, en definitiva, no era más que ir dejando las llamadas hard news, las noticias serias, profundas, de política, de legislativas, economía, relaciones internacionales, en fin, la cultura con mayúsculas, y ir dedicándonos, pues eso, al espectáculo, al entretenimiento. Y eso, cuando llegan las redes sociales, pues, en fin, se incrementa exponencialmente. Y el periodismo hoy, los medios de comunicación hoy, tienen muy incorporada la lógica del entretenimiento. En un libro también estupendo de Neil Postman, Divertirse hasta morir, decía Neil Postman, cuando los políticos empezaron a ir a los programas de televisión masivamente, salían, hacían cameos en las series, iban en fin, a los grandes shows de la televisión, decía Postman, cuidado, cada vez más se van a comportar con la lógica de los programas de televisión, con los programas de la ficción y menos con la de la política. Y con la cultura empezó a observarse lo mismo. Cuidado, cada vez vamos a tener menos pensamiento profundo, lo que Gianni Vattimo llamó entonces el pensamiento débil, cómo van a desaparecer las grandes narrativas, los grandes discursos ideológicos, y Umberto Eco habla de la ideología del entretenimiento, ¿no? Del pensamiento insustancial. Y a esto hemos contribuido extraordinariamente. Neil Postman decía, ¿de qué nos reímos y en qué momento dejamos de pensar? Y es verdad, estamos en los medios de comunicación, tenemos esa idea de las estrellas Michelin, los eventos, fusión, abre un restaurante con un diseño cojonudo. Ahora David Muñoz sube la carta a 400 euros, notición que comer allí cuesta 400 euros al menos. En fin, y este tipo de noticias, evidentemente, para ti son la proyección de lo que la gastronomía y la cocina tienen de cultura. No, evidentemente no. Yo creo que bueno, en esa lógica del espectáculo, que es lo que en el fondo maravilla a la sociedad. La sociedad quiere acontecimientos, quiere espectáculo. En periodismo decimos que en algún momento ya no podíamos detenernos en contar hechos, porque a la gente le aburrían los hechos. La gente quería acontecimientos, quería hechos en los que concurrieran una serie de factores que sorprendieran, que despertaran curiosidad, que impactaran, que epataran. Y eso es lo que en el fondo... Y hemos convertido la política, efectivamente, en ese espectáculo. Eso se contagia a la gastronomía y a la restauración. Se contagia a todo. Se contagia absolutamente a todo. Es decir, me ha venido a la mente, ahora te estabas hablando de las corporaciones, de las grandes corporaciones que suman. Bueno, pues aquí en la gastronomía española ha pasado un poquito eso, ¿no? Una gran empresa como Vocento, pues decidió apostar por la gastronomía dentro de ese mundo quizá del espectáculo. Se quedó con congresos, se ha dedicado a organizar congresos, todo desde el punto de vista de, no sé si es de espectáculo, entretenimiento, o no sé bien las finalidades empresariales. No me complique mucho, que yo trabajo para Vocento. No, pero es que dar una sección, es que dar una dirección para hacer eso, ¿no? Mira, ahora con las nuevas medidas que hay, fíjate lo que te digo. Fuera. ¿Te he dicho algo incorrecto? Yo que no trabajo, yo he trabajado para Vocento, pero ahora no. Yo que no trabajo. Si es que no trabajas, no es que... Yo que no trabajo porque no me gusta. Pero vamos a ver, si es que es muy fácil, tú eres cómico. Sí, y a veces dramático. Y es aquello de que... No, si es cómico, si no trabaja. Sí. Tú lo haces porque te gusta. Sí. Bueno, eso
eso podemos contar que tiene que ver con anécdotas, pero vamos a contar lo otro, lo que decía Landa, ¿no? Que hasta que le enseñaban y era gastronómico, hasta que le enseñaban la sardina no actuaba. Era porque él sabía que él siempre decía que una vez vio en el pueblo donde estaba, vino un circo y vio que había una foca y que la foca estaba quieta, no hacía nada. Cuando le enseñaba la sardina, empezaba a hacer, y él decía al productor, a mí hasta que me enseñen la sardina, yo no digo nada. Pero sí, claro que ¿cómo nos va a contagiar? Es decir, estamos hablando de escena. Estamos hablando de cómo un restaurante quieres que pasen cosas. Y nosotros hemos visto la evolución de lo que era... Nosotros, seguramente, tal y como conocemos un restaurante, una taberna, un bar, no lo vamos a conocer nunca más. Dentro de 10 años nada tendrá que ver con nosotros, como te dices, Paco, paso a paso. Es decir, hace 50 años, hace 30 años, tú no venías en AVE, venías en coche y parabas en las ventas. Y en las ventas comías y encima traías algo como si fuese un duty free ahora, traías un doblerone, una cosa así. Traías algo doble. Sí, que habla con propiedad, que eres un gastrónomo. No, perdona, por eso mismo. Hombre, Toblerone. Sí, ya. Todo el mundo sabe lo que es el Toblerone. O un chorizo, también había. Sí, claro, que era además muy de Castilla-La Mancha también. Sí, había gente incluso que vendían un Toblerone que era como una pirámide de Egipto. Sí. O sea, que decías, pero bueno, esto se lo han dejado meter a un avión. Se lo han dejado meter a un tío porque yo con un Toblerone yo secuestro un avión, incluso mato al piloto, vamos, No. sin que se lo tenga que comer. Sin quitarle el papel de plata. Por supuesto, soy un caballero. Entonces, tú bajabas ahí y te traías, lo que quisieras y hacías un tipo de vida. Hoy en día vas por un transporte diferente, que es un tren en que te dicen, no, es que es la ruta que te lleva de Madrid a Andalucía. Y te ponen un yatecomo, que lo he dicho bien, ¿eh? Sí. Un yatecomo japonés. Digo, ¿y esto qué tiene que ver? Pero ya es la única opción que tienes. ¿Qué haces? Hay una compañía que ha llegado a un acuerdo con el de la autopista para que todas las zonas que están al lado de la gasolinera sean de esa empresa. Y esa empresa te da lo mismo de comer en la ruta Donosti-Cádiz que Donosti-Moscú. No es exactamente igual, que estés abajo cero, pero si lo que quieres es un show, y quieres que lo hagas, y quieres ser moderno, y quieres estar. Y yo lo que digo, que tiene que ver con el teatro, y con la teatralidad, y tiene que ver con lo que nos pasa a nosotros, a mí en la cocina, o en la sala, es todo está hecho para que la forma en que nosotros entendíamos ese sueño sea otro tipo de sueño. Tú dices, cuando sales del teatro, no tienes dónde comer. Entonces, ¿qué haces? Que te vas a casa, te quedas viendo una serie y tú no sales a comer, pero la pides y te la traen. Es decir, no hay un bar abierto, no hay un restaurante que pueda estar abierto, no hay una taberna que esté abierta y que esté bien vista a las 11 de la noche, pero a las 3 de la mañana te pueden mandar 1000 cosas. Esa teatralidad que es, ¿para qué voy a hacer yo el esfuerzo de ir a este señor al teatro, en el cual además estoy dentro del teatro, le estoy escuchando a él y no me dejan usar el móvil? Ya mal rollo, tío. O sea, ir a un sitio que no te dejan usar el móvil, ya empezamos mal. ¿Cómo vamos a ir al teatro? Y si encima cuando sales no puedes compartir esa experiencia con los demás, que es la de me gustó, no me gustó, generalmente no me gustó, a mí? Claro. Y te esperas a Málaga, después de 20 años que nos conocemos, para decírmelo delante de la gente. No me puedes mandar un fax o un WhatsApp. Pero ¿sabes por qué? Porque lo están grabando. Pero esto es increíble, o sea, decir, esto es una encerrona, todo esto. Sí, bueno, a mí me gustaría decir una cosa, al hilo de lo que estáis diciendo, y recogiendo una cosa que me ha parecido súper interesante, que ha dicho Teodoro. La codicia, en un momento dado, mata al periodismo. La codicia, en un momento dado, mata a la restauración. ¿Por qué? Porque hay que abrir muchos restaurantes, y sobre todo... Pero hay una cosa que es... que tanto al teatro como al periodismo, como nos olvidemos de lo popular, como nos olvidemos de que trabajamos para la gente,
Entonces lo que creamos son élites. ¿Cuál es la élite del teatro? La lírica. La lírica. ¿Quiénes van a la lírica? A la buena. Porque luego hay una lírica mala que generalmente puebla los teatros de toda España en verano, cuando no van ni los curiosos, en donde te ves una bohème hecha de aquella manera. Vaya. Bueno, si nos olvidamos de que trabajamos para la gente y creamos élites, al final las élites es muy difícil que se renueven. ¿Cuál es el problema que tiene la lírica en el teatro? Que la platea cada vez está más envejecida. Yo cada vez que voy al Teatro de la Zarzuela le digo a mi mujer, a mí veo la platea, veo el nivel de edad y digo, me parece que para mi próximo montaje estos no llegan, ¿eh? Me parece que va a morir el 60%. Y es que estoy seguro que van a morir. O sea, porque la gente a veces tiene esa manía de morirse y van y se mueren. Pero es que yo tampoco veo, es decir, cada vez no veo gente joven, porque es que es muy difícil, salvo que sean herederos de las plateas envejecidas, es muy difícil que una persona tenga posibles de 400 o 400 y pico euros, en el mejor de los casos, de David Muñoz, cuando todavía, incluso en este país, todavía se puede comer en un restaurante estrella Michelin por 200 pavos. O sea, que decir, estamos en el país más barato del mundo de la restauración. Si sales por ahí por fuera, prepárate que te van a dar una hostia del carajo, especialmente en Francia. O sea, te van a crujir por todos los lados. Pero yo no veo gente joven. Y me preocupa, como no veo en el Teatro Real o en el Teatro de la Zarzuela o en el Palau de les Arts, no veo gente joven. Podemos perder al público. Cuanto más exquisitos nos pongamos, cuanto más competitivos nos dispongamos a ser, el teatro en ese sentido no tiene un afán competitivo. Quiere decir, tú tienes unos premios que se dan al año, pero que son unos premios pues, que se dan pues, para hacer una gala, pero los rankings es jodido. Los jodidos son los rankings. Yo siempre he dicho, ¿pero en base a qué este restaurante es el número 1 del mundo? ¿Pero por qué el número 1? Si las experiencias que tienen que ver con los sueños, esto no es atletismo. El atletismo es una actividad en la que corriendo 100 metros, ¿quién es el mejor del mundo? El que hace menos tiempo. Innegable. ¿Quién es el mejor saltador con pértiga? El que sube más alto. Innegable. Pero en las profesiones o en las actividades, bien decías antes que es dudoso llamar actividad artística a la culinaria. Tiene mucho más que ver con la artesanía que con el arte, aun cuando sea muy efímero, que eso es algo que el arte comparte de alguna manera con la gastronomía. Pero el hecho en sí de que se establezca un criterio competitivo, un ranking, hace siempre, como decía Fernán Gómez. Fernán Gómez decía, con respecto a la gala de los Goya, Fernán Gómez decía que a él no le gustaba ir a la gala de los Goya porque era un ámbito en donde a la hora de dar un premio, al dárselo, al escoger un ganador entre 3 personas, había un 33% de felicidad y un 66% de frustración e infelicidad. Y decía, yo no voy a una fiesta donde el 66% de la gente es infeliz. Decía, y tenía mucho sentido común lo que decía, realmente. Y yo lo que creo es que si nos dejamos llevar por esa competitividad, no creatividad o teatralidad, sino competitividad, finalmente la frustración te está esperando a la vuelta de la esquina, porque todo lo que sube, baja, evidentemente. Pero como tú decías... Pero espera, perdona, que es que me queda, digamos, el colofón. La voracidad, la codicia, mata el periodismo, mata la política, mata todo. La codicia, la voracidad, el acabar con los demás a costa de lo que sea para tú sobresalir o para hacer tus pingües negocios, eso mata todo. Y en el teatro hay un nuevo hecho que nos acecha a todos, que acabará con el teatro. Acabará, como seguramente también acabarán los restaurantes. De aquí a 10 años entenderemos en la restauración como otra manera. Yo creo que el teatro lo mata la multiprogramación. Es decir, en los teatros privados y en los públicos también, de todas nuestras capitales y de Madrid,
como muestra principal, pues es muy raro ver un espectáculo que habita un teatro durante una temporada y nada más. Hoy en día a lo mejor hay 2 y 3 espectáculos en un mismo teatro un mismo día. Y eso nos obliga a los que tenemos que crear el sueño a hacer un minimalismo como pocas veces se ha visto. Es decir, ya no importa la escenografía, ya no importa tanto la luz, ya no importa tanto el vestuario, porque lo importante es el muñeco. Si es popular y tiene muchos seguidores en las redes, muchísimo mejor. Y luego, ¿qué más nos da? Si finalmente esto te lo dicen, ¿eh? Finalmente la gente lo que quiere es ir a ver a fulana o fulano de tal, y da lo mismo que hagamos Medea con un muñeco y un puñal a una Medea como Dios manda. Estamos reduciendo tanto las posibilidades del sueño que al final creamos algo que todo el mundo es capaz de elaborar en su cabeza. El tema es que tanto en la cocina, en la gastronomía, pero vamos, sobre todo en el hecho del restaurante y el teatro, el espectador no sea capaz de hacer lo que hacemos nosotros. Si el espectador o el comensal es capaz de elaborar ese sueño porque es tan mínimo lo que hacemos, entonces no van a ir, no van a acudir, lo van a hacer en su casa. Y entonces un tío que tiene una cierta habilidad para cocinar va a creer que hace lo mismo que Sacha Ormachea. Y hay diferencias. Podríamos hacer muchos chistes sobre esto, pero tú y yo sabemos que hay diferencias. Pocas, pero las hay. Muy ínfimas. Habla tú ahora. Ínfimas. No, pues decía, rápidamente pasado lo que estabas, como ya hemos saltado de pantalla, como si fuese nivel, es cierto. Yo decía lo que va a pasar con los lugares. Seguramente yo creo que dentro de 10 años nos gustará salir a lo que nos den lo que ya nos gusta. Es decir, pero lo que ya nos gusta con la misma marca. Es decir, vamos a tener una marca, como decimos, hay 2 Españas, que no son la de Pablo Motos ni la de Broncano, hay 2 Españas que ya estaban hechas, que era la de Nesquik y Colacao. Y entonces tú vas a ir a un sitio para que te den exactamente lo que querías, no diferente, no que tenga su magia que tenga él. No van a quererlo. No. Porque están acostumbrados igual a esa humanidad que estaba yo diciendo desde el principio, que es, estamos aquí y os estamos hablando directamente y nos veis. Esta vez sí que los vemos. El murmullo no te cuento. Pero no vas a querer hacer eso, porque todo está hecho para que en esa narrativa, en esa teatralidad, sea hecha para mí. Una de las cosas que sucede hoy en día, y lo vemos en Málaga, es el mundo ha cambiado y continuamente nuestro contexto es un tipo que viene de Canadá, uno que viene de Murcia, otro que viene de Italia, otro que viene y a todos esos, en vez de darles de comer y de hacer tu teatro como tú quieres, tu teatro en la sala, tienes que intentar gustarle, como intentar gustarle a tantos espacios diferentes. Solamente es posible si te quedas plano, si te quedas en lo mínimo, si no ilumino. Entonces va a ser mucho más fácil que yo le haga algo que conozca, que es lo mismo que se toma alguien fuera, en Madrid, en Málaga, en Berlín, en Nueva York, que le lleve a un sitio. Nos quedamos en tipismo. Aquí el que te lleva de comer a un sitio de verdad, el otro va y lo hace como una cosa típica de un día, pero lo que está deseando, como sea, es que tenga la fortuna de que enfrente del hotel le toque un Starbucks. O sea, te haces 9.000 kilómetros para que pase eso. Y cualquier cosa que haces de teatro en la sala, si la haces y no la entiende, ya le fastidia, ya le molesta. Es decir, es como que, para empezar, ¿no tienes la carta en inglés? Yo no la tengo. Digo, no. ¿Por qué? Se hace un esfuerzo de comunicarnos entre los dos. Entre el mío de no te asomes a la window que te vas a creer a la street y el tuyo. Pero ya directamente es que ves que la gente está pendiente de que, o como dices tú, o colocas el actor que conozco de la serie de televisión, o colocas el plato, que a mí me gusta, que es, con perdón, ya que estamos en un horario decente, ¿qué hostias haces pidiendo un guacamole en Madrid? En un sitio que no es mexicano. ¿Qué haces? No tiene sentido, pero quiero que todo ese esfuerzo de teatro, de composición, de todo lo que sucede, sea lo que a mí me gusta. Es decir, ahora, si habéis volado alguna vez, yo el otro día
cogí en la T4, dice, yo el próximo día me saco un billete barato de low cost, de estos que pagas 25 euros, me voy al aeropuerto, porque tiene más restauración que el centro de Madrid. Sí, es verdad. Sí, pero fíjate. Y ninguna es verdad. Perdón. No. Fíjate que esto me parece especialmente interesante. Gracias. Hombre, ¿ves? Esto es un compañero. ¿Ves qué diferencia? No. Me siento excluido de esto y además me da igual, ¿eh? O sea, me da igual. Me han segregado porque no he bebido. Bueno, pues ala. Seguir vosotros con vuestras cositas Ha interesantes. estado muy bien, Sasha. No, realmente. Ovacionen, de verdad, nos viene bien. Va muy bien para la autoestima. Es de bien nacidos es ser agradecidos. Les agradecemos muchísimo estos aplausos. Gracias. Seguimos, por favor. No, decía que me parecía especialmente interesante porque es verdad que caigas en la ciudad del mundo, que caigas, como te distraigas un momento y mires la calle, no sabrías dónde estás, porque podrías estar en cualquier sitio. Es decir, hay exactamente las mismas tiendas, los mismos cafés, las mismas cadenas de comida más o menos vulgar, y se repiten calle a calle en casi todas las ciudades del mundo. Y aparece esto de todos queremos tener nuestra experiencia, pero hay una lógica que es vamos a darle a la gente lo que la gente quiere. Es justo, ¿no? Vamos a darle a la gente lo que la gente quiere. Si esto es lo que el público quiere, lo que el que va a comer quiere, pues, oye, a su medida. Esta es la cocina de este tiempo o esta es la gastronomía que nos demandan. Y eso es mentira. Esta es una de las grandes trampas que en la comunicación hemos podido observar con particular claridad, ¿no? Siempre, le damos al público lo que el público quiere. Falso. Le damos al público lo que le hemos acostumbrado al público a que quiera. Claro. Exactamente. Y es muy tramposo. Es decir, en la televisión se ve muy bien. Ahora esto que comentabais de Broncano y Motos, que es absolutamente ridículo, porque son dos tipos de talento que están haciéndolo bien, que tienen dos resultados estupendos, y el problema lo tiene Wyoming, que ha perdido 5 puntos, que se los ha llevado Broncano, no Motos, que sigue teniendo su mismo share. No, es curioso que hace 34 años, cuando empezábamos algunos que estábamos aquí en la sala, en la televisión pública en Andalucía, y empezaban las televisiones privadas también, y iniciábamos nuestras trayectorias profesionales, vimos cómo llegaba Telecinco y apostaba por, ¿os acordáis de las mamachichos y del cacao maravillado y de aquellas brasileñas de 1,90 que cuando las veías realmente era una cosa impresionante, de altas? Sí, de altas. Y al principio se dijo, no pueden triunfar. Esto no puede triunfar. En España había un problema muy grande porque la dictadura había provocado que el periodismo sensacionalista, que la comunicación, digamos, los medios sensacionalistas no hubieran aparecido aquí. En Europa, sobre todo en el Reino Unido, en Alemania, el Bild, el periódico sensacionalista, desastroso alemán, vendía, porque ahora ya no se vende tanto papel, 4,5 millones de ejemplares, cuando los mejores periódicos de Alemania, el Frankfurter Allgemeine Zeitung, el Die Welt, vendían 400.000. 4,5 millones y los grandes periódicos 400.000. En el Reino Unido el Sun vendía 3 millones de ejemplares y el Daily Mirror 2,5 millones, y sin embargo el Independent vendía 300, el Guardian 400, es decir, esos periódicos sensacionalistas con unas tiradas formidables, ¿no? En España no había habido ese tipo de periódicos ni de programas. Hubo un intento, de hecho, en los años 90 que se llamó Claro. ¿Te acuerdas? ¿Os acordáis del Claro? Los alemanes dijeron, ese negocio está libre en España, hay que cogerlo. Fue un desastre. Al 5.º número había desaparecido. ¿Por qué?
Pues porque efectivamente la sociología española, bajo una dictadura, bajo esas restricciones de las libertades, había creado unas revistas que eran las del Colorín, el Hola, el Semana, el Lecturas, que producían una visión amable de los famosos y de la aristocracia, pero esa visión de Colorín, bodas, bautizos, comuniones, no admitía ese sensacionalismo, la triple S de los periódicos sensacionalistas: sex, scandals, sports. Aquí solamente el sports se daba en el Marca y en el AS, como en Italia, que pasaba lo mismo en la Gazzetta dello Sport o Tutto Sport, o en Francia incluso con l'Équipe. Eso en el resto, el deporte está dentro de los sensacionalistas. Entonces llegan los 90 y Telecinco dice, bueno, hay que entrar aquí. Hay que entrar en este negocio. Al principio eran cacao maravillado y en fin, unas cosas relativamente amables. Y de luego apareció un programa que se llamaba ¿Qué me dices?, que presentaba Belinda Washington. Seguro que os acordáis de ¿Qué me dices? Era un programa muy simpático, muy blanco. Un programa verdaderamente divertido, que te sacaba más sonrisas que otra cosa. Tenía un puntito satírico con la segunda temporada, tercera, fueron metiendo unas crónicas un poquito satíricas, pero todavía light. Luego la endurecieron un poquito, pero fue muy suave. Pasamos al siglo XXI, el programa ya va perdiendo interés y aparece el tomate. Y cuando aparece el tomate, empieza a aparecer el desgarro. Ya no era esa cosa simpática y de sonrisa, sino que ya empezaba una mordacidad hiriente. Pero era mordacidad, todavía era mordacidad. Después del tomate, ya hay caldo de cultivo social para que aparezca Sálvame y podamos destripar literalmente, abrir en canal cada tarde a cualquier persona. Es decir, ¿qué hicimos las televisiones durante 20 años? Ir subiendo, ir dando media vuelta de tuerca, ir acostumbrando a la gente a un poco más. Si tú pones Sálvame en el año 91, queman Telecinco. En cambio, en ese proceso de 20 años logramos modular el gusto de la gente. Y hoy, algo que en el año 91 no pedía nadie y no existía, es lo que pide masivamente un cierto público, muy, muy masivo, y tiene un éxito extraordinario. Y decimos, no, es que le damos lo que quieren. No, le damos lo que nos hemos ocupado durante 20 años de que quieran. Y esto me parece que pasa también, como tú sugerías, también tiene algo que ver con la gastronomía. Hay un restaurante que hoy, hablando de ranking, pues es el primero del mundo, se llama The Alchemist, en Copenhague, que le han dado todos los premios habidos y por haber, y es un restaurante independientemente de cómo se coma, que se debe comer muy bien, yo no he estado, tiene una puesta en escena descomunal, de luces, sonido, se apaga, se enciende, no sé si habrá momentos de oscuridad total, y cuando terminas además te ofrecen bañarte en una piscina de bolas. Qué bonito. Bueno, pues... Perdona, ¿de bolas o en bolas? No. De y en. Y el otro es completamente... Quiere decir, estamos hablando de... ¿Y te bañaste en las bolas? Yo no he ido. Vale. No, hablo de alguien se ha oídas. bañado en The Alchemist en las Hablo bolas. de oídas. Entonces, pero tiene el número 1, digamos, dentro... Es decir, que ya tiene una fama mundial y la gente va Bueno. ¿qué mayor invasión de la teatralidad Fernando, por eso en tiene... un restaurante que encima triunfa como los chichos? Bueno, pero tienes fijaros que hacer una cosa que es crear, perdóname, algo que es fascinante, que es lo que decía antes, perdóname Juan, que es la de que yo necesito buscar un lugar que todo el mundo pueda usar el móvil. Bien, claro, ahí lo tienes, claro. Es más importante poder contar que has estado al hecho de haber estado. O sea, cuando la gente, yo veo muchas veces, si fijáis, cuando hagan la crónica de un concierto de Taylor Swift, entonces lo que ves es a todo el público así. Y están mirando en el móvil. Bueno, de hecho, el móvil es un peligro para todo brutal. Los chavales, la gente joven, generalmente ya no ve la televisión. Es un hecho. No ven el aparato.
ven cosas que reciben a través del móvil. Pero es que lo más alucinante es que en los últimos estudios se llega a demostrar que, por ejemplo, en un contenido de ficción, lo ven en velocidad 1,5. Y entonces, ¿qué pasa? Yo el otro día vi una serie que se llama Respira, una serie española, que está muy bien, es decir, los actores están bien y tal, pero hay un momento cuando termina un capítulo y dice, es imposible que a tan poca gente le pasen tantas cosas. Es imposible que haya un huracán, un terremoto, que tengas tu matrimonio, lo rompas en el mismo capítulo y decidas que tu orientación sexual es homosexual y encima encuentres novio o novia y la vas a dejar también porque vas a volver a casa por Navidad. Mira, eso tú dices, ¿y por qué? ¿En qué mente retorcida se sobrecarga tanto todo esto? Y dices, hombre, si lo ves a velocidad 1,5, tienen que pasar cosas sorprendentes para que lo pares y te pongas en velocidad 1. Entonces, al final, ¿les damos lo que la gente quiere o nos olvidamos de la gente? Bueno, como todo, yo creo que tiene un punto medio. ¿Os acordáis, por ejemplo, de cuando empezaron a aparecer las experiencias de restaurantes en donde se comía a ciegas? Es decir, en donde directamente la oscuridad era total y entonces la cosa era, utiliza las manos, las sensaciones olfativas y tal y cual. Bueno, yo he estado en alguno de esos restaurantes. Me ha parecido una gilipollez increíble porque suprimir la vista de algo que tienes que ver también me parece una tontería. Pero sobre todo, no conozco a nadie que luego en su casa, después de ir a un restaurante de estos, haya cogido y haya dicho en Navidad, hoy esta Navidad la vamos a petar. Porque nos vamos a comer todos a oscuras. Os voy a dar el padre de familia, voy a dar, aquí tenéis unos antifaces, pero yo no he visto que se reproduzca en casa, ¿no? Perdón. Cuando lo más bonito es que tú vas a un restaurante, joder, no se trata de hacer esferificaciones en casa, pero yo creo que la alta cocina en el mundo del hogar, en el mundo privado, de la familia y de tu casa, de cada uno, ha hecho que le demos una cierta importancia al emplatado. Fijaros también de otro ejemplo que quería poner yo antes, porque yo creo que además estamos a punto de volver a un neoclasicismo en la cocina, en donde se van a imponer una serie de normas y digamos que se va a prescindir mucho volatín, de alguna manera. Cuando la gente trabaja en sala, la finalización de la receta o incluso la elaboración de la receta, esto es una cosa del siglo XIX. Es decir, no sé cuántos empezaron a hacer las crêpes Suzette, pero hoy en día, si tú ves que en el restaurante hay fuego, hay elementos, hay humo, eso hay virguería. Pelar una naranja con un sable, lo vamos a volver a ver. Estoy seguro. Porque en el fondo hay un momento que dices, bueno, yo quiero intervención en la sala. Porque la teatralidad, dice, que quiero ver. En la teatralidad, ¿qué es lo que más quiere ver uno? Fieras y faquires. Sí, sí. O sea, que desde que quitaron los faquires y las fieras de los circos ya no van muy poca gente. Es decir, los payasos, pero si los payasos los tienen en Internet, en YouTube. Es decir, pero ya no ven al león rugir y no ven al faquir comiéndose un sable. No lo ven. Pero yo creo que la demanda del público pasará porque vuelva a aparecer el faquir y la fiera en la sala, seguramente. Y se pierda el poder de la palabra, que es lo que está haciendo el de Alchemist, es crear toda una serie de efectos especiales, que al final no son más que efectos especiales, incluida la piscina de bolas, es decir, son efectos especiales, pero seguramente veremos que puede llover en un espacio reducido, es decir, puede llover sin que tú te mojes, pero realmente tengas la sensación de que estás comiendo en un exterior. Toda una serie de historias que tienen poco que ver con la cocina y mucho con la teatralidad. Bueno, eso yo creo que acabará desapareciendo y volveremos a un espacio en el que el ser humano, el que tú decías, definías ese ser humano, ese ser dotado de humanidad, tendrá que encargarse de ejecutar también parte de la pieza de Tchaikovsky. Claro, pero comiéndose un pollo o comiéndose... Una historia de eso que teníamos, decíais yo,
aparte de la cocina, cuando me presentaban, soy fotógrafo, y una de las cosas que te sucede hoy en día... Ha traído la cámara y todo, el tío. Es una de las cosas, y el móvil por si acaso, una de las cosas que te sucede hoy en día es, tú decías, en el concierto de Taylor Swift, no, es que de repente, en un atardecer aquí, en la Caleta, o en Ibiza, hay 2.000 personas grabándolo. Y mirándolo a través de la pantalla, sobre todo, porque tú pones a grabar... Pero ¿cuál es el problema? Que nos hemos acostumbrado a que lo miras por el móvil y es más chulo por el móvil que en realidad. Es decir, saco unos colores, ¿sabes? Es como, joder, vaya... Espera un segundo, que le cambio el amanecer, el atardecer, y nos hemos acostumbrado a que tú lo miras y dices, tío, eso es mentira. Y dices, claro, no, claro. Eso es verdad, no, pero que es mentira. Y eso te pasa en la cocina, que la gente va... Y claro, lo que quiere es fotografiar algo para el del otro, al otro lado, emocionarle, que pasen cosas, que vengan leones, ya verás también leones en los restaurantes. Verás 1000 cosas, pero en el fondo... ¿En el tuyo también? Estoy yo. El de la metro. Estoy yo y con tutú. Y una de las ¿Con cosas Mimi? No. que entre todo lo que estamos hablando, una de las cosas que sucede es que al final a muy poca gente le importa realmente que eso esté de puta madre. A muy poca gente le importa. O les apetece más contarlo, es decir, les apetece más la relevancia social que tiene haber vivido un hecho que vivir el hecho. Tú sabes que tú hablabas de por qué es cultura. ¿Tú sabes en qué momento nosotros tenemos el concepto de que la cultura o la gastronomía es cultura? Ya veníamos a un país todo bajo el sol, en donde la gente... De repente lo que aparece es que sí nosotros somos un país nacionalista gastronómicamente hablando. Todos defendemos y entendemos que la cocina es asturiana, que la cocina es valenciana, que la cocina es extremeña, que la cocina es andaluza o que es malagueña, y en ese momento es donde encajamos que esto es cultura. El problema es que cuando ha llegado la gente, en vez de ofrecerlos nuestra cocina como cultura, se lo hemos ofrecido como tipismo. Es decir, que en esa realidad, si de repente viene alguien y te ve vestido de gaiteiro, pues parece que es un sitio asturiano. Y hemos pasado el tipismo, que es el defecto. Pensamos, como decía con el móvil, que luego la verdad es esa. Y la verdad no es otra, que la realidad hace que y esto me voy a meter en un fregado por decirlo, pero que hacen que es... Hacen que en un país que defiende que el aceite tiene que ser lo más importante del mundo, y para nosotros, cuando la gente me dice, tú cuando viajas por el mundo a cocinar, que es imprescindible el aceite. El resto lo puedo encontrar, lo puedo tapar, pero el aceite es nuestra salsa que hace que todo sea diferente. Y me es más barato comprar un jugo escocés que un jugo español. Y matemáticamente, 2 días más tarde, este año hemos visto todos cómo una y otra vez nos dicen que hay una tortilla de patata estupenda que vale 2,31, que te la llevas a casa, 4 minutos microondas, la sacas allí y la gente dice, tampoco está tan mal. Como tú decías con la prensa, en 10 años pasará como el gazpacho. Lo compra todo Dios, no lo hace nadie, porque es más caro hacerlo que comprarlo. En la siguiente será, no, el plato más valorado de la cocina española, ¿qué tal? Vendrá uno que dirá, ya no hay nadie que cocine el plato más valorado, que tiene otro que es uno de los más valorados de la cocina española, que son las croquetas, que no son un plato español, es un plato francés. ¿Cuánta oferta tienes en todos los sitios de croquetas? Pero ¿hace cuánto tiempo que no vemos a nadie hacer una masa de croquetas en casa? Ni con la Thermomix. Y esto me lo van vendiendo. Y entonces, al final, en esta teatralidad, este señor o yo, o tendremos que dejar de hacer lo que hacemos, o tendremos que vestirnos de folclórico o de gaiteiro para que alguien venga a tomar una tortilla, porque le va a importar muy poco si está hecha por mí que si está hecha en el otro lado. Hombre, claro. Pero sobre todo también hay otra cosa que pasa con esto. Pues evidentemente que la gastronomía es cultura, eso es un hecho. Son 8:20 estos señores. Igual quieren preguntar algo. En breve se cansarán de nosotros. Un momentito. Vamos digo... Conclusiones finales. Que digáis algo
Bueno, que chulo pregunte. Claro, de que- colofón. ¿Por qué no le seguimos primero y luego ya ¿Sí? diremos al Sí. hecho? ¿Prefieres que...? Alguien. Pues venga, empecemos. Yo venía ilusionado a escuchar a gente que tuviera tanto miedo. Es decir, que la visión que tenéis del mundo de hoy, parecéis abuelitos, chochos, como asustados. Y creo que hay que ver a nuestros nietos, a nuestros hijos, que tienen su felicidad, que tienen su posibilidad de llegar a la cultura a través de los móviles. No solo se ven cosas muy interesantes. El uso de las tecnologías avanza a la sociedad. La calidad de vida es incuestionable. La capacidad de supervivencia ha crecido, la vida. Entonces, parece como si fuerais unos señores mayores, pero tristes. Sí. Bueno, Vamos, y además hasta cobardicas, porque Teodoro León, en vez de poner ejemplos de corrupción periodística en este país, nos ha demostrado que sabe mucho de Inglaterra o de Estados Unidos. Pero aquí la corrupción de la media de comunicación es mucho más. Bueno, es que pensaba que era de gastronomía, pero... No, tú has sacado el tema de los periódicos. Sí, Los sí. periódicos podridos están no por lo que tú has insinuado, de que quiere la gente revistas y tal, sino porque están comprados y están corrompidos. Eso es la mayoría. Pero yo quiero decir No, estás que soy equivocado. bueno, no quiero ser pesado, que soy un abuelo y veo que el futuro de mi nieta va a ser más bonito, más interesante, más de crecimiento. No podemos mirar para atrás, no podemos prohibir los móviles, no podemos ir contra el tiempo. Vale, gracias por tu intervención. Yo te entiendo perfectamente lo que dices, pero, y claro que hay una evolución, pero cuando tú vas, que es la parte de la humanidad, y ahora me dejas que haga un pequeño reflejo, es una partida de lo que estamos, cuando yo voy a una mesa y no me atiende a mí y sigue mirando al móvil, y le digo, ¿qué es lo que quieres comer? Y es la parte de la entonces, estoy aquí, me dice, estos 3 platos, y va y le digo, no puede ser, 2 razones. Primero, porque me podías haber preguntado a mí qué es lo que he hecho hoy, que soy el que estoy cocinando. Y la otra es que los 2 no están. Y dice, ¿cómo que no están? ¿No los tienes? Pues vaya ofensa. Digo, ya, es que estás pidiendo alcachofas en agosto y me estás pidiendo polvorones al mismo tiempo. No es una negatividad, aunque lo parezca así. Yo lo plasmo desde una realidad. Y yo voy a contar ahora algo que a lo mejor será un futuro inmediato que nos haga que todos seamos mejores, y no lo voy a negar. Mis padres hubieran estado absolutamente orgullosos de mí, porque jamás pensaban que iba a tener tantos oficios. Este es el problema de lo que hablamos de evolución o no. Trabajo en una gasolinera, porque me pongo la gasolina, y el que me felicita el viaje es un surtidor. Trabajo en una agencia de viajes, no siempre la misma, o en una compañía aérea. Lo voy a reducir, me saco el billete, me hago el check-in, me hago el embarque, y lo único que me pregunta alguien es quítate el cinturón, que es el del control, con ninguna otra historia. Puedo seguir diciendo los ejemplos de que trabajo compitiendo. Lo que me da miedo, por ejemplo, te digo que el futuro no va a ser nada peor, pero sí habrá cosas buenas que estamos perdiendo. Hay una competencia, hoy estaba en el mercado, que es cómo va a haber y va a seguir existiendo mercados cuando yo voy a una superficie, me hago la compra, me la cobro, me la embolso y me la llevo sin que haya nadie. El del mercado que me atiende, que ya hace que yo esté conmigo hablando el de atrás, le dé prisa. En todo ese tiempo, yo lo que decía es que todo ese espacio, esta es mi interpretación, el sentido de la humanidad lo estamos perdiendo. El contacto, de que para mí el contacto es desde que sales de casa, lo que antes tenías un contacto con alguien es cada vez menos frecuente. Para mí. Y que tú tengas un reflejo de cuando yo estoy en el restaurante, yo voy a hablar de mí ahora, cuando estás en el restaurante y que a alguien le digas, hola, buenos días,
y aparte que puedo entrar con el móvil, hola, buenos días, te diga, ¿qué? ¿Te has dicho? Ah, buenos días. No, lo primero cuando te escuchan es, me está diciendo algo incorrecto, que son solamente buenos días. En todo ese proceso, como yo vivo de esa humanidad, de ir a intentar levantar la sala, ir a recibir a alguien, con el defecto que tengo, que es como hoy, el día que no está en casa, esta mañana me han llamado 3, viene una gente que es muy importante, viene tal, y me dicen, ¿no vas a estar? No voy. Eso que me pasa a mí, que es que no voy, yo, ¿cómo que no vienes porque no estoy? No voy. Y hay una frase perfecta que decía Bocuse o Ducas, que le preguntaban, ¿usted cuando no está en su casa, quién cocina? Y dice, el mismo que cuando estoy, yo no cocino, tengo un equipo cocinando. Ese reflejo que a lo mejor estoy diciendo, estoy hablando un poco más largo, sí me cuesta el que en esos espacios de que yo esté no tenga un valor por encima del que ya estás acostumbrado, porque el señor McDonald's no lo conoce ni Dios. Pero que yo esté y deje de estar es un defecto. Quería decir que en todo este desarrollo la humanidad va a ser mucho mejor en un tiempo, pero va a tener mucha menos cercanía. Y contesta tú que... Tú querías hablar, ¿no, Teo? Bueno, no. Bueno, pues dejamos preguntar más. Yo, pero a lo mejor... yo sí creo que el futuro va a ser casi siempre mejor. Yo creo que hay que ser optimistas racionales y estoy convencido de que tiende a ir a mejor, pero no linealmente. Eso está claro. En cuanto viejos somos los tres, me parece. Chochos, bueno, hacemos lo que podemos. Hacemos lo que podemos. Pero sí que le corrijo porque está equivocado en una cosa. Los periódicos no están vendidos a la política y esa es su corrupción. Eso es una visión, casi una caricatura. Los periódicos están debilitados por ese proceso que es mucho más complejo, quiero decir, aquí ha sido un comentario de 3 minutos. Evidentemente es un proceso complejo, tiene que ver con ese proceso de venta a la industria del entretenimiento, la llegada de Internet, las redes sociales, la gente deja de ir a los periódicos a leerlos, recibe titulares a través de las redes sociales tienen un algoritmo muy manipulador que selecciona las comunidades de quienes te siguen y a quienes tú sigues, te va creando una comunidad para que se produzca lo que llaman una cámara de eco, de tal manera que que quieras pasar horas allí, porque estás con gente que piensa lo mismo que tú y que te hace sentir que la visión del mundo es la que a ti te gusta. Los periódicos, para competir en ese ecosistema, empezaron a hacer el clickbait, es decir, a dar titulares cebos cada vez más absurdos para tratar de generar tráfico. Quiero decir, cuando los periódicos ya estaban completamente debilitados, era muy fácil y perdida la tarta publicitaria que dependieran de la publicidad institucional. ¿Que eso genera una cierta corrupción? Sí, pero no es lo que ha provocado ese debilitamiento, es una consecuencia de ese debilitamiento. Pero ya digo yo se pierden palabras, se pierden lenguas, se pierden especies, animales, se pierden paisajes, y es triste, sí, y a veces es una tragedia, sí. ¿Eso significa que el mundo vaya a ser peor? No. Pero constatar que se pierden ciertas cosas es algo que hay que constatar. Entonces yo no lo hago desde el pesimismo, desde el fatalismo de pensar que vamos a un mundo oscuro. No, yo creo que el propio periodismo solo puede ir a un sitio mejor, de hecho. Y en términos generales creo que vamos a ir a un futuro que será mejor. Pero, y rehuyendo todo pesimismo, creo que constatar que se están produciendo algunos fenómenos en este momento, pues básicamente, y con perdón, lo que hemos hecho es responder a las preguntas que nos ha hecho el moderador. Bueno, al final la pago yo. Claro. A ver, una siguiente pregunta. ¿Alguien quiere preguntar algo más? ¿Alguna intervención más? Pues despedida Bueno, y cierre. Yo, como despedida, antes que lo hagan los dos maestros, primero, si os ocurre alguna vez buscar mi nombre y venir a Madrid, llamarme con tiempo, que yo reservaré en un buen restaurante que no sea el mío. Buscaré uno bueno. Que al final, hemos hablado de la historia de la sala, que al final es apasionante para mí, desde el otro lado del punto de vista, cuando tú abres y recibes el esfuerzo de todos los días, que es un esfuerzo gratificante, mucho más positivo del que puede hacer, que es el que a la gente que se lo pase bien, el que esté bien, el que se divierta, el que esté en un espacio
que elija, porque nosotros tenemos una ventaja que ni siquiera tiene él. Y lo digo como, yo no tengo redes, fíjate que no tengo Twitter, no tengo Facebook, no tengo Instagram, no tengo página web, no contesto a los WhatsApp. ¿Y no vas tengo al teatro? Voy al teatro Cuando no trabajo yo. cuando no trabaja él, cuando voy al trabajo. Como ha quedado bien demostrado al principio de la intervención. Y Yo todavía no me he recuperado de eso. Exacto. Y en todo ese espacio de que estamos hablando, la restauración tenemos una ventaja por muchas cosas que suceden. Pero una que es bestial. Sin necesidad de hacer una campaña, sin necesidad de hacer muchas cosas, tú no sabes por qué alguien elige que un miércoles se levanta y dice, comemos el domingo. Y dice, ¿dónde? En Casa Fermín. Dice, que estés en la memoria de alguien por algo que haces es apasionante. Y por eso sí tenemos una teatralidad. Sí hay ese esfuerzo que tú jamás admites en un restaurante, en una taberna, en una tasca, que se te vea que estás jodido. Aunque la gente lo ve, tú siempre estás como... Y luego bajas la persiana y dices, vaya día, vaya mogollón con la vida que llevo, pero te encanta esa especie de transmitir, porque alguien que esté en la memoria, que tú estés en la memoria de alguien que no conoces, sin haber hecho un solo esfuerzo porque te conozca, es algo que agradezco infinitamente, incluso a los que me conocen y repiten. Fíjate tú, Teo. Bien, ahí has estado muy bien. Sí, sí. Yo lo dije al empezar, tenía ciertas dudas de por qué Fernando me había convocado y he querido, en fin, responder en alguna medida lo que yo podía aportar algo, ¿no? A mí yo creo que se ha dicho, y le doy una importancia grande a que cuando yo voy a comer a un sitio, no quiero que se parezca a mi casa. No quiero que la comida se parezca a mi casa. No quiero que la situación se parezca a mi casa y no quiero que nada se parezca a mi casa. Quiero que sea algo relativamente extraordinario. No necesitamos que sea espectacular. Hoy hemos tomado una gambita y unos salmonetitos en un sitio de la playa y es maravilloso. Anoche nos reunimos un ratito en un sitio de aquí del centro que se llama Beluga y fue sensacional. Oye, el emplatado, la carta, los vinos, fue sensacional. Bueno, yo creo que la experiencia subjetiva es esa, ¿no? Y a mí me gustaría que, bueno, pues que eso no impidiera, que lo que yo he querido, digamos, sumar algo, no impida que cuando la relación que tengamos con la gastronomía sea efectivamente ¿a quién le han dado una estrella Michelin? Ese es el titular de cada año de la gastronomía. ¿Quién gana y quién pierde estrellas Michelines? Y si tenemos a un cocinero que se suicida porque se ha quedado sin estrellas Michelin, eso ya es formidable, puede ser primera página. O los 50 mejores, insisto, porque le den un premio en Madrid Fusión y el telediario le concede un minuto a la gastronomía en las noticias. A mí me gustaría que hubiera una cultura gastronómica. Y yo creo que en ese futuro mejor estaría muy bien que hubiera una cultura gastronómica y que los medios de comunicación, en lugar de llevar la gastronomía al plano que hemos llevado todo, incluida la política, por supuesto, del infoentretenimiento, lo que llaman el infotainment, infoentretenimiento, pues seamos capaces de contribuir en alguna medida que así sea. Sí, señor. Ojalá sea así, pues fíjate. Yo solamente quería, aparte de agradecerle su atención y su participación y los majos y majas que son todos ustedes, de verdad. Aparte de eso, me sigue pareciendo una maravilla, tú decías lo de que te caiga, que decidas comer el domingo y que sea en tu casa y no en otra. A mí me sigue pareciendo una cosa tan increíble que ustedes decidan salir de su casa y venir a un sitio en donde hay alguien que habla o hace teatro o lo que sea, sin recibir algo físico a cambio, como puede ser el muslo de la Pavlova. Sí que me gustaría recalcar algo que creo que no sé si ha quedado claro, yo creo que conviene. La teatralidad es algo que está al alcance de quien puede crear un sueño.
Eso es la teatralidad, básicamente. Lo demás, porque es que hoy en día, si un político miente, hace teatro. Si alguien se queja de algo y resulta que hace teatro. Si un futbolista provoca un penalti falso, está haciendo teatro. Mentira. El teatro no es mentir. El teatro, como decía Lorca, y lo repito, es una verdad para ser representada. El problema que tiene, en este caso, la gastronomía, pero sobre todo más que la gastronomía, el hecho gastronómico en sí central, que es el de la restauración, es que se impregne tanto de teatralidad que se pierda la verdad del hecho culinario. Esto es importante. Cuando no hay verdad, la experiencia, palabra horrible, la experiencia es prescindible. Y todo aquello que es prescindible, los seres humanos tenemos esa tendencia a dejarlo de hacer. Entonces, el problema es ese. Si la teatralidad te lleva a poner en marcha o poner en pie un sueño, bienvenida sea la teatralidad. Si lo que te hace la teatralidad es crear un artificio en el que desaparezca la verdad y solo queden las formas, entonces nadie es tan virguero como Giorgio Strehler, el director del Piccolo Teatro de Milán, que yo les aseguro que la mejor noche de luna que yo he visto en mi vida, de luna llena, yo la he visto en el escenario del Fossati del Piccolo Teatro de Milán, en manos de grandes creadores que pasarán a la historia como grandes creadores de la historia del teatro. Cuidado con la teatralidad. Puede convertirse en un explosivo superpotente. Hay que manejarlo con mucho cuidado. Es muy volátil la teatralidad. ¿Querías decir algo? ¿Qué ha pasado en esta última década en la hostelería con el tema del escenario? Como Había más inversión. Claro. Este señor, su restaurante está exactamente igual decorado que cuando lo llevaba su madre. Afortunadamente. Alguna peor ha introducido. Que su madre era mucha seguro. Pero aparte de eso, que es un teatro, es un espectáculo, es un show. sin duda. Bueno, pero el problema que hay con la cocina igual es que es muy difícil en una sociedad que, como dice un amigo mío, parece como un yo-yo, y el yo-yo lo define como el único juguete que fomenta el superego. Tiene esa estructura de colocarse por delante de cualquier acontecimiento. Es decir, cuando tú le has dado a una sociedad un poder que es el de que cuando tú sales de una tienda te dan la oportunidad de decir me gusta, no me gusta, cuando haces una encuesta por teléfono te dicen por favor, dime, ponme bien, que si no depende de esto mi trabajo. Esto en mi parte, que es la cocina, lo hemos llevado también a esa estructura que dices tú, esos escenarios que había, ese dinero que hay, porque cambia, porque dependes tanto de que alguien hoy en día lo puedes soportar, me refiero, lo puedes llevar según el tiempo que lleves. Dices, yo llevo toda la vida, pero que en la nueva generación que yo conozco, la sensación de, igual que en los actores que son amigos míos, la sensación de pánico de que alguien le diga que no le gusta, que es alguien que no le conoce, entonces está hecho ese espacio vital en el cual lo que quieres es que sea un teatro de verdad. Quieres que haya un escenario y quieres que te atiendan y quieres que la obra te guste, porque tú mañana puedes decir que no te lo van a decir a los ojos. Yo siempre digo que la gente que habla bien o mal, y digo por esa parte de un teatro que hablan de mí mal, que lo tienen que hacer. Nosotros, una de las cosas que es muy difícil expresar, y nos hemos contado muy veces mal, era que tú haces 250 funciones al año, 2 veces, que es una taberna, y que algún día falles es fácil, es imposible. Es decir, no pasa nada. Es decir, hace poco escuchaba a Federer, que decía, he perdido más soy uno de los mejores tenistas de la historia y he perdido más partidos de los que he ganado. Y la gente, tú decías, no ha perdido nunca ningún partido. Pero que en esta sociedad, en este momento, el problema que
insisto, no es como es un problema, creas una tensión en que alguien puede decir algo. Y lo que digo, que me ha habido, que es que tú mañana me digas algo y te digas que no has estado en mi casa y te ha parecido mal, me parece perfecto. Pero si me lo dices cuando estoy, y creo sinceramente que tienes la razón cuando me dices que no te ha gustado, si me dices hoy, lo arreglo. Si me dices pasado mañana, haces que 20 personas más hayan comido mal porque tú no habías dicho que algo no estaba bien. Y esto tiene que ver, y lo cuento como lo del vecino, el vecino que no te dice que el escalón está mal, que lo va y lo pone al día siguiente o al cabo de una semana en una reunión de vecinos. Dices, pero si nos dices a todos que el escalón está mal, nadie va a meter el pie mal, ¿no? Y esto es muy habitual en el circuito lo que tenemos, y por eso cada vez eso que decía, esos sueños no son los sueños que vas buscando, son el sueño que él decide. Como tiene esas 10 personas diciendo cuál es el sueño, tienes que hacerles feliz en su sueño. Lo vemos aquí en Málaga, que el sueño es que hay alguien que lo que le encanta, no solamente por poder económico, no hablo mal de la cocina que decía de guacamole, ¿no? Es que han incorporado, hablabais de la gastronomía como tal, quizá va a crecer más la gastronomía que cualquier cosa dentro de la cultura, porque es el que más hemos dejado entrar en nuestra casa. Aparte de la música, que todo el mundo escuche la misma, pues dudoso o no, pero todo el mundo ve las mismas series en cualquier lugar del mundo, sí vamos a tener una cultura de cocina. Vamos a tener una cocina porque sabemos de cocina japonesa, sabemos de todo. ¿Cuál es el problema final? Que a mí lo que me preocupa es que si te da un japonés comida japonesa de verdad, no te gusta. Si te da un italiano cocina de verdad, le dices que es mentira, que tú tenías un italiano debajo de casa que era mucho mejor. Que es cuando te llevan a un sitio que estamos fuera, todos tenemos y acabo con esto, todos tenemos una sensación. Cuando vamos fuera y vamos a un restaurante de comida española, decimos, joder, ¡qué horror! ¿Pero cómo se pueden comer esto? Esto no sé qué. Pues es lo mismo que piensan de nosotros cuando estás haciendo una comida de chino. Y esa estructura sí la dejamos en nuestro arraigo como algo que se va a quedar. Pero se va a quedar también como otra historia. Todos, si le preguntamos a alguien de los que está aquí si la comida india es picante, todos vamos a decir que sí. Claro, pero no es picante hasta que llegan en el siglo XVI los portugueses y traen el primer picante. Los chinos no comían ajís porque no existía. Todo llegó de América. Es decir, y ahora, ¿quién le dice a un país, que es la evolución de 800 millones de personas, que realmente no toda tu vida fue con picante? Claro que el futuro la mejora en el sentido de que ya está metida dentro de eso, pero que cuando lo hayas hecho, al final, el que te guste, hay un amigo mío que está forrado haciendo... No me señales, porque no soy yo. No, le digo para ver si te financia la próxima ópera. Que se ha forrado. Yo estaba en México haciendo los rolls de California con los ¿cómo se llaman? Los triángulos, no son los nachos, no, pero los que son tiene una marca. Sí, pero tiene una marca. Hay unos que de esos que los Doritos, y de repente me dice, me da vergüenza. Digo, pues a mí más. Dice, es que vendo 100.000 a la semana. Y digo, 100.000, sí, están encantados. Y digo, bueno, pues si viene un samurái, te mata. 20 años más tarde le vas a decir a alguien que va a toque, le vas a pegar un disgusto porque va a buscarlos por Japón desesperadamente y no los va a encontrar y no le va a gustar nada de lo que le dan, siendo lo que es real. Sacha, estos señores tendrán que dejar. Sí. Señores, muchísimas gracias. Un aplauso para ellos. Y no se olviden que Andalucía come cultura. Muy bien.